La libertad tiene varias formas de entenderse, ya sea como un derecho humano, desde la filosofía, desde la política o desde la psicología, específicamente la psicología científica, la psicología real. Me refiero a la corriente conductual, justamente el análisis funcional de la conducta. María Jesús Frachon tiene una frase increíble que retrata la realidad de la libertad. Esta mujer brillante dice: "Para mí la libertad y el control van de la mano. Aunque siempre parezca que van en contra, tú puedes sentirte más libre en medida que sepas qué es lo que está controlando tu conducta". Evidentemente, este video es un video de economía, de política, no es un video de psicología, por ende, esta brillante acepción de libertad de la psicología científica, el conductismo, no la vamos a tratar por ahora, y el conductismo y la psicología no la vamos a tratar por ahora. Ahora vamos a hablar de la libertad como derecho. Y vuelvo y repito, la libertad tiene varias formas de entenderse, y digo entenderse porque todas las formas son correctas. Al menos las que mencioné son correctas, porque todas evidencian una parte de la realidad de la libertad, una parte de todo lo que significa ser libre. Y no hay mayor libertad que la anarquía. Y no hay mejor complemento para esta que el capitalismo. El capitalismo es el sistema basado en los bienes de capital. Los bienes de capital son los que permiten el crecimiento exponencial de una economía, de una civilización. ¿Cuál es la mejor forma de permitir que existan estos bienes de capital? ¿Cuál es la mejor forma de permitir este crecimiento exponencial? La libertad. No hay otra forma. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, como diría el profesor Miguel Ancho Bastos. Es una verdad absoluta que todas las personas que defienden la naturaleza humana y que defienden la prosperidad son anarcocapitalistas o anarquistas libertarios. Estos dos términos tienen una distinción muy clara, la cual vamos a ver más adelante, pero a fin de cuentas vienen a lo mismo. Puede que tú realmente lo seas y no lo sepas y no tengas ni idea de que lo eres. Pero, ¿cuál es la naturaleza humana? Esta es la pregunta que vamos a tratar a lo largo de este video. Y si ya viste el anterior video, no te preocupes que no voy a hablar de lo mismo. Voy a argumentar todo lo que necesitas saber para ser un anarquista libertario, para defender la libertad, para dejar de llorar, para dejar de ser un estatista zurdito, lo cual creo que es muy complicado, pero bueno, como dice Javier Milei, el socialismo es una enfermedad del alma. O bueno, no sabemos si el alma existe, pero creo que se entiende lo que quiere decir. Dicho esto, tratemos la pregunta del video. ¿Cuál es la naturaleza humana? En el anterior video hice una afirmación que podía parecer un poco atrevida y quedó un poco en el aire, que cuando vivíamos en tribus nómadas e inicios del sedentarismo, vivimos el anarcocapitalismo. Y sí, mucha gente se echó las manos a la cabeza y dijo: no, ¿cómo es posible? Eso es un error histórico, eso es un error de malos datos, etc. Pero el anterior video es el primer video de todos los videos que he hecho en la vida. No tenía mucha idea de cómo hacer un video y encima el nivel de aprendizaje que tengo en ese video no se equipara al nivel de aprendizaje que tengo ahora, pero lo puedo argumentar perfectamente. ¿Qué es el capitalismo? Lo definí al inicio del video. El capitalismo es justamente la capacidad que tiene el ser humano para poder crear bienes de capital que le permitan facilitar su trabajo. Cuando nosotros éramos nómadas, de hecho creábamos lanzas y arcos, lo cual nos facilitaba el trabajo. Cuando nosotros empezamos con las primeras asentaciones sedentarias, fue porque descubrimos la agricultura y la ganadería. Y eso, amigos míos, se llaman bienes de capital. Para que entiendan mejor el argumento, algo que evidencia lo que digo es lo siguiente. De las cosas más valiosas que tenemos está el lenguaje, el cual es anarquía pura. Fue creado en anarquía, creado por la innovación y la creatividad humana. En sí mismo se puede considerar un bien intangible de capital, capital social, que nos sirve como medio para compartir información. Un bien de capital es todo aquel que nos facilita las cosas para obtener recursos, bienes de consumo. He visto gente pseudocientífica como Noam Chomsky afirmando que el lenguaje es algo innato. No, Skinner tenía razón, y ni siquiera tuvo que debatir con él. Lo que pasa es que Chomsky ni siquiera entendió a Skinner. Pero en definitiva, sin lenguaje no habría ningún trabajo porque nadie se entendería. Algo similar pasa con la agricultura, por poner otro ejemplo. Es un bien intangible de capital. A alguien se le ocurrió y dedicó tiempo a ello, a estudiarlo, y eso nos ha permitido generar recursos. Y de por medio entrarían otros como el sistema de riego o las herramientas. Esto es capitalismo, y esto lo hacían los antiguos grupos humanos, lo mismo con la lanza, el arco y la flecha, para obtener alimento más fácil. Se llaman bienes de capital porque son el resultado de la inversión por el ahorro previo de algo, ya sea ahorro de tiempo, recursos o esfuerzo, como un artesano que renuncia a cazar o recolectar y dedica tiempo y recursos a fabricar herramientas. Las tribus vivían en el anarcocapitalismo, porque no hay nada que les impida crear bienes de capital. Son libres de hacerlo en tanto y cuanto sean capaces por ellos mismos, ya sea por su creatividad,
o estén motivados a ello por comodidad, facilidad o necesidad. No sé cómo hay gente que los subestima cuando realmente eran muy listos. Y claro, las tribus actuales no es lo mismo que las tribus antiguas porque ahora están limitadas de recursos, están limitadas en territorio, están aisladas, y motivación tampoco tienen tanto porque muchos de ellos quieren permanecer en ese estado. Además de que la competencia no es la misma que había antes, la competencia es una motivación muy fuerte, y que se van a poner a competir con nosotros las tribus actuales. Eso sería algo ridículo, entonces lo más probable es que en la actualidad las tribus se queden así. Pero eso no quita que en el pasado, en una competencia y en una motivación por sobrevivir, y en una especie de selección natural en donde sobrevivía el mejor grupo humano, evidentemente sí, tenían que mejorar, tenían que ganar a los demás. Y además vivíamos en sistemas de cooperación social. Es decir, ¿qué otro argumento quieres que te diga para que vivíamos en el anarcocapitalismo? Sí, eso era anarcocapitalismo puro y duro. Y toda nuestra civilización empezó allí. Y mira cuánto hemos avanzado a lo largo de los años. Y podríamos haber avanzado mucho más, pero en muchas épocas de nuestra historia se reprimió la libertad exageradamente, lo cual nos terminó estancando, nos terminó hundiendo y terminó matando muchos de nosotros. Entonces no pudimos generar todo nuestro potencial de desarrollo. Nuestro potencial de desarrollo se vio reflejado en las épocas donde más libertad tuvimos, donde más libertad teníamos para poder generar bienes de capital, que es justamente lo que es el capitalismo. Los bienes de capital son los que nos dan riqueza. Si tú comparas una nación con otra, vas a ver que la más rica será la que tenga más bienes de capital. Este ejemplo lo ponía el profesor Jesús Huerta de Soto. Compara Estados Unidos con la India. En Estados Unidos hay muchos bienes de capital. En la India hay pocos bienes de capital. Por más que haya mucha mano de obra, si no hay bienes de capital, el país va a seguir siendo pobre. Y Estados Unidos es lo que es gracias a los bienes de capital que ha creado, gracias a la libertad empresarial que hubo y que hay, pero que cada vez se va perdiendo más. Y creo que este es el momento perfecto para hacer la distinción entre anarcocapitalismo y anarcolibertarismo. La diferencia está en que el anarcocapitalismo tiene como base los bienes de capital, es decir, el crecimiento exponencial en base a estos. Hay una optimización de obtención de bienes de consumo. Por ende, hay capitalismo en tanto y cuanto haya bienes de capital. Y habrá más capitalismo mientras más bienes de capital haya. ¿Y cuál es la mejor forma de obtener los bienes de capital? En un ambiente libre, sin coacción, en donde la creatividad empresarial humana pueda desarrollarse. Imagínense una sociedad en donde todos sean vagos, procrastinen y sean drogadictos. Evidentemente ahí es muy complicado que haya capitalismo, porque esa gente no se va a esforzar en crear bienes de capital, simplemente van a vivir de obtener recursos y gastarlos, no invertirlos ni ahorrarlos. Entonces ahí en ese caso podría haber libre mercado, pero no habría capitalismo, porque no habría bienes de capital, no habría creación de bienes de capital, o al menos sería muy difícil su creación. Si es que hay creación, entonces hay capitalismo. Si no hay creación de bienes de capital, entonces no hay capitalismo. Y si esa gente no es coaccionada por nadie, entonces vivirían en un anarcolibertarismo, más precisamente, si quiero utilizar los términos más precisos. Pero vendría a ser más o menos lo mismo. También podrías entender anarcocapitalismo en tanto y cuanto se puedan crear bienes de capital. Pero ahí entrarías al anarcolibertarismo, que es básicamente la libertad como derecho. Entendiendo libertad como derecho, el hacer lo que te dé la gana siempre y cuando no dañes a otros. Entonces básicamente esa sería la diferencia principal, que el anarcocapitalismo tiene ya un sistema establecido que vendrían a ser los bienes de capital. Es por eso que digo que las tribus antiguas sí que vivían en el anarcocapitalismo porque tenían bienes de capital y estaban motivadas a crearlos, y era gente trabajadora porque tenían que sobrevivir. Y en el ejemplo que puse de la sociedad de vagos, procrastinadores y drogadictos, sería más complicado que haya capitalismo, por ende, mientras no haya coacción, lo correcto sería decir que viven en el anarcolibertarismo. Pero también depende cómo quieras considerarlo. Pero el punto principal está en que ser anarcocapitalista o ser anarquista libertario vienen de lo mismo, de defender la libertad. Por ende se podrían utilizar como términos iguales, porque van a defender lo mismo. Pero si quieres ser más preciso, entonces incluirías el desarrollo de bienes de capital en el anarcocapitalismo. Solamente esa distinción, pero en ambos se defienden los derechos individuales fundamentales. Principio de no agresión. Haz lo que quieras siempre y cuando no dañes a otros. Pero volviendo al punto anterior, en los inicios de la humanidad, sí que vivíamos en el anarcocapitalismo, por varias razones más. Había propiedad privada. Si yo hacía una lanza, ¿esa lanza de quién es? Es mía, obviamente. Si yo quería compartir esa lanza, la podía compartir porque era mía. Esa lanza es de uso público o privado. De uso privado, evidentemente. Y si quería que sea de uso público, la podía compartir. O la podía alquilar a cambio de algo. No sé, tal vez comida o lo que sea, pero a fin de cuentas esa decisión ¿quién la toma? Evidentemente la tomo yo porque esa lanza la hice yo. Entonces es evidente que había propiedad privada. Y sí, esa gente no tenía ni idea del concepto de propiedad privada, pero la tenían. Es por eso que la propiedad es un derecho individual fundamental, porque es inherente al ser humano, viene con el ser.
al igual que la vida y al igual que la libertad. En los comentarios del anterior video había mucha gente que decía que el Estado es el que crea la propiedad. Eso no tiene ningún sentido. El Estado no puede crear la propiedad. ¿Cómo es posible que el Estado cree la propiedad privada si es que la propiedad privada existía antes del Estado y no necesita de un Estado para existir? Lo que hace el Estado con la propiedad es violentarla. En el momento en el que te cobra impuestos involuntarios, te violenta la propiedad. La propiedad es todo lo que te pertenece a ti. Por ejemplo, este lápiz es de mi propiedad, es mío, no es tuyo. Y este lápiz no decide el Estado que sea mío. Es mío porque, bueno, yo lo compré, ¿no? Hubo un beneficio mutuo. Yo tener el lápiz y el señor que me lo vendió, pues tener dinero. El dinero ahora es de él y el lápiz ahora es mío. Y ahí el Estado no se metió. Pues lo mismo pasaba en las tribus anteriores. ¿Cómo no iba a haber propiedad si es que el cuerpo humano, el cuerpo es tu primera propiedad? ¿Y qué? ¿Me vas a decir que esa propiedad me la otorga el Estado? Evidentemente no. Nosotros nacemos sin Estado y después es el Estado el que se nos impone a nosotros bajo la falacia del contrato social. Otra razón del por qué en esas tribus vivían en el anarcocapitalismo es porque había libertad. No había absolutamente nada que te coaccionara a no ser que sea el caos de tu entorno, es decir, la propia naturaleza. Pero a fin de cuentas tú eras libre de cooperar o libre de irte por tu cuenta. Y ahora, ¿había cooperación? Sí, había cooperación. Entonces es otra razón de por qué vivíamos en el anarcocapitalismo. Esa cooperación era voluntaria. La mayoría de gente cooperaba, por no decir que todos, porque si no cooperabas y te ibas por tu cuenta, evidentemente tenías menos chance de sobrevivir. Ah, pero... esto diría un comunista, ¿no? Ah, pero puede que en esa tribu hubiera habido coacción de los líderes de la tribu o coacción de alguien. No. En esa época es inviable que alguien se les dé de imponer algo de esa forma a los demás, porque sencillamente por cooperación de los otros lo derrocaban. Y casi todos estaban al mismo nivel. Si acaso había un líder, era porque tenía que ser eficiente y querido. Es decir, le hacían caso no por obligación, sino por confianza. Era capaz de hacer que sobrevivan. Generalmente era alguien mayor y sabio. Y si destruían a otra tribu, bueno, traducción de competencia, y encima hostilidad, es decir, o tú o yo. Y había que competir por las tierras, los recursos. Había una justificación que era sobrevivir, la propia naturaleza. Entonces sí, las tribus vivían en el anarcocapitalismo porque sus vivencias se basaban en la cooperación social, en la competencia y en la defensa de sus derechos. Si no, morían. Esto es porque en las tribus se defendían sin un monopolio coercitivo, es decir, sin un Estado. Por algo hacían armas, y muy importante, defendían los derechos legítimos, la vida, la libertad y la propiedad. Y son legítimos porque son la base del individuo, son inherentes al ser humano. Todos, por naturaleza, los defendemos. Nos defendemos. Murray Rothbard, el padre del anarcocapitalismo, plantea el término como la eliminación total del Estado, en favor de un sistema donde las actividades necesarias sean ofrecidas por el mercado en competencia, en lugar de por un monopolio coercitivo. ¿Y qué son las actividades necesarias? Pues, ¿qué haces tú todos los días? Comes, te vistes, quizás vas en auto por la calle, estás seguro en tu casa tal vez, entre otras cosas. Bien, ahora mismo vivimos en Estado, por ende tus actividades son más ineficientes de lo que serían si viviéramos en libertad. Pero no nos adelantemos. No, porque entonces, ¿por qué dices que las tribus vivían en el anarcocapitalismo y no en el anarcocomunismo si se repartían los recursos para sobrevivir equitativamente? Cállate, zurdito. Sencillo, no había ninguna obligación coercitiva, una fuerza del universo, o lo que sea que garantice que algún miembro de la tribu compartiese lo suyo con todos. O bueno, si fuera comunismo, no sería suyo, todos lo robarían porque no hay propiedad. Pero es capitalismo porque cada miembro contribuía y cooperaba como estrategia individual, porque eso incrementaba sus propias probabilidades de éxito, pero no porque hubiera una obligación coercitiva de hacerlo. El comunismo es muy tonto porque si todo es de todos, entonces no eres nadie porque ni siquiera tu vida sería tuya y tu vida sería de todos, y si le perteneces a todos, pues no eres nadie y ya nos habríamos extinto hace rato. Porque si todo es de todos, entonces no hay ninguna razón para poder innovar, trabajar o esforzarse. En una comunidad donde no se respetan los logros individuales, el progreso se detiene y las necesidades básicas quedan insatisfechas. Porque si alguien es un vago y no hace nada, ¿qué pasa? ¿Se le echa de la tribu? ¿Por qué? Si se supone que todo es de todos y no tiene razones para esforzarse porque lo que consiga el resto es de él también. Y si no, entonces no es anarcocomunismo. Porque le están quitando recursos a alguien que se supone que los tiene porque todo es de todos. Pero si le quitan realmente no es de todos. Ah, pero un comunista diría, pero solo es de todos los que colaboren. Bien, pongamos esa regla absurda, porque ya de por sí con eso
Ya habría coacción por parte de los que colaboran a los que no colaboran, lo cual de por sí ya va en contra del colectivo y genera clases sociales, porque se centra solo en los individuos que deciden colaborar. Y ojo que digo que deciden, porque si no deciden entonces tenemos otro problema y significa que hay coacción. Si no están decidiendo voluntariamente hay coacción, y si hay coacción no hay anarquía. Ven, aquí tenemos otro problema absurdo que demuestra la tontería del comunismo. Pero supongamos que deciden y dejemos que sean solo los que colaboran los que se beneficien de lo público. Bien, si yo vivo en esa tribu, se me asigna 5 cocos y yo me como 2 y ahorro 3 y luego al día siguiente hago lo mismo y ahora tengo 6, ¿no puedo intercambiar algo con ellos? ¿Puedo guardarlos tal vez para seguir ahorrando cocos y disfrutar un día libre? No, en el anarcocomunismo no puedes. No hay riqueza, no puedes ser diferente al resto. Y además esos 6 cocos que tienes no son tuyos. Lo más probable es que te los roben. Bueno, que te los expropien. Por ende, no hay ahorro. Si no hay ahorro, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay bienes de capital. Si no hay bienes de capital, no hay producción. Sencillo, si no hay producción, no hay riqueza. Es decir, esa civilización está condenada a ser pobre. Tienen igualdad, pero igualdad de pobreza. Y por ponerte otro ejemplo, si a alguien se le ocurre una idea, ¿de quién es esa idea? No puede ser tuya porque la idea es de todos, ¿no? Viste, con este ejemplo ya te das cuenta de que es absurdo el hecho de que no haya propiedad, porque hasta las cosas intangibles como las ideas son propiedad de alguien. Pero bueno, quitando este absurdo, si tu idea, supongamos, es hacer un bote para pescar, ¿cómo haces? Si hay madera en la tribu, esa madera no es tuya, es la madera de todos. Bueno, hablas con la tribu, alguien estará de acuerdo, otros no porque tal vez prefieren usar la madera para hacer otras cosas como refugios o fogatas. Y ahora, como es de todos la madera, vas y agarras la madera y haces tu bote. Bueno, el bote, que es de todos. ¿Qué es lo que genera esto? Disputas con los que no estaban de acuerdo. Supongamos que hacen democracia para evitar disputas. Es que te doy hasta todas las posibles facilidades para que el comunismo prospere. Supongamos que todos votan. Si todos votan, ¿qué pasa? Pues que tenemos otro absurdo muy grande porque primero ningún voto cuenta, porque tu voto no es tuyo, es de todos. Lo que cuenta es la tendencia final, la cual niega que de por sí no haya propiedad. Es imposible negar la propiedad, por eso el comunismo no tiene ningún sentido. Y en este caso, esa tendencia refleja los votos que son propiedad de los individuos en mayoría, los cuales van a imponer su orden. Ven, es por eso que siempre hay propiedad. Como dijimos, es un derecho real, no como los otros derechos que se inventan. Así que sería el fin del comunismo, ya que existe la propiedad. Pero bueno, ignoremos el absurdo y veamos qué pasa si hay mayor tendencia de votos hacia un lado. Pues pasa que igual se acaba el anarcocomunismo porque esto contradice el principio de anarquía, que rechaza toda autoridad coercitiva, incluso la impuesta por la mayoría. Y así es como nacería un Estado, demostrando 1. La ineficiencia del comunismo, 2. La injusticia de la democracia, y luego, esa tribu estaría condenada a la coacción. De hecho, un Estado o algo coercitivo en esos tiempos habría derivado en esclavismo. Ahora es que podemos sobrevivir con Estados sin ser directamente esclavos, pero es porque somos muchos, hay bienes de capital que ayudan, y aunque sea, hay algo de libertad, a menos que vivas en un estado totalitario en todos los sentidos, económico, social, político, en donde sí, serías esclavo. Cada ciudadano sería esclavo de los políticos porque estaría a su merced, como en estos países. Es por esto que el anarcocomunismo es imposible y el comunismo es una tontería. Bueno, el estatismo es una tontería. Y después de haber dado ya todo este contexto argumental, creo que ahora mismo es pertinente responder a la pregunta del video. ¿Cuál es la naturaleza humana? La naturaleza humana es la bondad. Anoten. El ser humano es bueno por naturaleza porque depende de la cooperación social libre y voluntaria para poder sobrevivir, basándose en el principio de no agresión por naturaleza para defender los derechos individuales fundamentales legítimos de la vida, la libertad y la propiedad. Por naturaleza, justamente para sobrevivir, porque necesita de los otros por beneficio propio, aunque los odie, los necesita para poder sobrevivir, para poder prosperar en este mundo hostil. Y además está dotado por una creatividad empresarial la cual le permite innovar y crear, le permite avanzar. Como dice el maestro Jesús Huerta de Soto, la vida no es un porvenir, es un por hacer. Y como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. ¿Por qué entonces es que existe la maldad? ¿Por qué entonces un ser humano sería malvado? La maldad humana nace en el momento en el que su entendimiento del mundo es cerrado y cree que todos son hostiles o le amenazan de algún modo. Solamente un ser humano actúa de forma hostil cuando siente, cree o es realmente amenazado o violentado de alguna forma. Bueno, se entiende, ¿verdad? Y hay una última posible razón. Y es que sea un ignorante que cree que puede ganar más beneficio dañando que cooperando. Incluso en las propias tribus podría suceder, pasar del anarcocapitalismo a la coacción. Tal vez no a los suyos, pero sí a tribus enemigas podrían llegar a esclavizarlos. Pero de nuevo, el problema siempre es coaccionar, siempre es la coacción.
En el anarcocapitalismo, esta última razón es imposible, porque en el momento en el que alguien hace daño sin justificación de amenaza, recibe represalias o es excluido. Porque la única forma de triunfar en el capitalismo es servir al prójimo con bienes o servicios de calidad a un buen precio. En el momento en el que hay coacción, y ojo, digo coacción, no por supervivencia o defensa, porque si una tribu A amenaza a otra B y la B gana, hay defensa, entonces no hay coacción. Pero en el momento en el que hay coacción, deja de haber anarquía, y empieza a haber una clase dominante y una clase dominada, donde se pierde más que si ambas cooperaran, ya que se está limitando el potencial de una. Recordemos que todas las guerras, conquistas, han sido iniciadas con el afán de sustraer a los débiles, esto derivado de jerarquías de poder, donde el jerarca, líder, rey, presidente, grupo de opresores deciden que, como tienen más poder que los otros, lo mejor es saquear, robar, imponer, eliminar, lo que sea, por obtener beneficio usando poder. No niego que esto haya podido pasar en las tribus antiguas, pero si sucedía, ambas partes perdían por negar la naturaleza. Obvio perdía más la clase sometida, pero la clase que somete también pierde a largo plazo porque está limitando el potencial de creatividad humana que tienen sus esclavos. Pero eso no quita que en un inicio se vivió el anarcocapitalismo, el cual justamente permitió obtener el poder de someter a otros. Ahora, si se quiere progresar y prosperar, que no haya guerras ni nada, se debe ser fiel al anarcocapitalismo y en lugar de someter, usar ese poder para cooperar, unir fuerzas, innovar y crecer. Todo Estado está condenado a ser ineficiente porque al ser un monopolio coercitivo se financia con robo. Es decir, te impone que le pagues, por eso se llaman impuestos, y encima regula, lo cual quita libertad a la creatividad empresarial y a los acuerdos voluntarios, y al no tener competencia no tiene incentivos para mejorar la sociedad, para servir a su nación, ni siquiera para mejorar sus servicios porque nunca va a quebrar ya que siempre se va a estar financiando con robo. Además, al carecer de toda la información pasada, presente y sobre todo futura del mercado, la oferta y la demanda, el Estado no puede tomar decisiones económicas racionales, lo que le lleva a la mala administración y desperdicio de recursos. Es por eso que Hayek hablaba de la fatal arrogancia, de creer que la metáfora Estado, como la llamaría Miguel Ángel Bastos, que en realidad es una agrupación de burócratas corruptos porque se financian con robo, sea capaz de satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de la civilización. Nunca lo hará. Solo Dios podría, diría el Maestro Jesús. Y de hecho lo dice el otro Maestro Jesús Huerta de Soto. Si viviéramos sin Estado, todas tus necesidades estarían cubiertas y de forma justa, porque eres el mismo animal que todos. Por ende, va a haber necesidades en la sociedad. Y si hay necesidades en el mercado, quien logre solventarlas por beneficio propio de obtener todas las gracias de la gente demandante, habrá triunfado. Y además nos habrá ayudado a los demás. Si no logras entender el por qué el anarcocapitalismo es viable, entonces hay un problema ahí de creatividad. Porque sí, solamente hay que ser creativo y pensar en cómo se resolverían todos los problemas. Aunque quizás si ocurre no acertaríamos, porque es imposible predecir lo que podría ocurrir en el orden espontáneo. Las soluciones son tantas como la creatividad humana tenga límites. El término que mencioné es muy importante. Anoten. El orden espontáneo es un fenómeno social en el que las instituciones, normas y valores emergen de manera no planificada a través de las interacciones individuales sin coacción, sin necesidad de un diseño central. Este proceso permite la coordinación y cooperación entre personas al responder y resolver problemas desde el propio beneficio, adaptándose y evolucionando con el tiempo. Ejemplos de orden espontáneo hay muchos, pero por decir algunos estaría cualquier mercado, el lenguaje como mencioné antes, las tradiciones, los valores, entre muchos otros. Es por eso que todo aquel que esté en el lado de la naturaleza bondadosa del ser humano, todo aquel que sea lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que cooperar es la mejor forma de prosperar, todo aquel que viva en la realidad y quiera mejorar su vida, todos los que sabemos cómo perjudica la coacción, es un anarquista libertario. Porque al querer mejorar tu vida, vas a querer mejorar tu entorno. Si vivimos en una mejor sociedad, automáticamente nuestra vida mejora. Hay algo que es muy interesante que me pasó a mí y les ha pasado a unos cuantos que he visto. Y es que primero eres anarquista libertario sin saberlo y luego te enteras. La libertad es el único camino que hay. En nuestra historia, en las épocas donde más ha habido libertad, es donde más hemos avanzado, pasando de las tribus nómadas a sedentarias. La revolución industrial que floreció con la libertad económica, impulsando avances y empleo. El derrocamiento de la monarquía con ayuda de los burgueses en la Revolución Francesa. La Revolución Americana que dio paso a gobiernos basados en la propiedad privada y la libertad individual. Sin mencionar a Ronald Reagan, quien fue presidente defensor de la libertad en Estados Unidos, justo en la época donde salieron los más millonarios del mundo como la basura de Rockefeller. Pero sí, esto es importante. Estados Unidos es una potencia gracias a la libertad que tuvo para el desarrollo. Y no solo con Reagan.
Quiero aclarar que no es una contradicción que diga que un país puede prosperar con Estado. Hay que entender que hay estados menos malos y hay estados que son peores, pero el punto principal es que mientras más pequeño es el Estado, mejor. Y por esa regla, mejor que no haya Estado para estar aún mejor. Y sin embargo, en épocas de opresión como el comunismo soviético o en regímenes socialistas de América Latina o cualquier otra forma que fomentara el estatismo, principalmente violentando la economía, la propiedad y el capitalismo, destruye el progreso. La innovación se sofoca y la pobreza prevalece, demostrando que para que exista avance, es obligatorio que exista libertad. No tenía planeado hablar de estos temas de nuevo hasta subir todo lo que ya tengo hecho. El próximo video que iba a subir de los que ya terminé era un video hablando de nutrición. De nuevo, naturaleza humana. Pero no puedo permitir que se ataque la libertad. Como podrás ver, en este video me quedé debatiendo hasta el hartazgo con mucha gente en los comentarios. Y para evitar cansarme más debatiendo, porque a mí me encanta debatir, pero cansa, dije mejor hago otro video. Y así con el nuevo video termino de aplastarlos. No quería pedir a la gente que se suscriba porque pensé que si les aportaba algo a este canal lo iban a hacer solos. Cosa que ha pasado y realmente agradezco a las 33 personas que han confiado en mí. Juro que no les defraudaré. Dicho esto, realmente creo que no es tan mala idea pedirlo. Vi que es bueno hacerlo. Vi que es bueno invitar a la acción en uno de esos foros de comunidad. Necesito gente que debata. Así que si crees que este canal puede aportarte algo, estés o no estés de acuerdo conmigo, al menos para salir un poco de la rutina, podrías suscribirte y si puedes, podrías hacer tu aporte dando la batalla cultural, debatiendo con los estatistas, con los socialistas, con los zurdos, con los comunistas, en fin, cualquier gente que no tenga ni idea. Creo que el mejor aporte que puedes hacer es ese, debatir con esas personas, no dejar que esos mensajes se sigan difundiendo y aplastar por completo la mentira. Y si no te gusta debatir porque crees que puede llegar a ser conflictivo, entonces podrías también hacer tu aporte difundiendo este mensaje, no necesariamente este video, pero sí las ideas que se plantean. Muchas gracias por ver, hasta aquí fue el video de hoy, mi nombre es Nicolás y adiós. Esta es una sociedad que está infectada de socialismo y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente. Los principales promotores de estas ideas son los políticos. Ellos no son la solución, que ellos son el problema, son una suerte de sociópatas.